Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 38. Seda silenciosa y dulce de azúcar fluido. Al llegar al final de la vida, uno se enfrenta a la realidad de que no podrá completar todo lo que había planeado o deseado. Hay muchos arrepentimientos en mi vida, y uno de ellos es que se acortó debido a mi propia locura. Me he retirado a mi santuario oculto, mi último consuelo. Hay misterios que anhelaba resolver, áreas de la magia en las que jamás podré pasar años experimentando. Es difícil afrontar la propia muerte, sabiendo que se avecina y sin poder escapar de ella. No hay astucia, engaño ni truco que pueda ayudarme ahora. Todo el respeto que he acumulado, toda la fama que poseí, todos los elogios que recibí, poco pueden hacer para impedir lo inevitable. Lo peor es que mi final es prematuro. Sacrifiqué la eternidad de mi vida por el poder. En la juventud, uno tiene confianza en sí mismo y se cree invulnerable, infalible. La locura de la juventud es no comprender que el conocimiento no es poder, es creer que la fuerza mágica es la base de la autoridad. Solo la sabiduría templa el conocimiento. Es a través de la experiencia que uno aprende cómo y cuándo usar su poder. La locura de la juventud te lleva a creer que el conocimiento y el poder son suficientes por sí solos. Heredero mío, no es así. Escucha a los ancianos, pues son sabios. Busca el consejo de quienes tienen hombros fuertes y espalda firme, pues han soportado el peso de la responsabilidad y ésta los ha forjado a través de pruebas y tribulaciones. Glorifica tus problemas, regocíjate en tus dificultades, porque es a través del tormento y la prueba que se construye la perseverancia, y te digo que la perseverancia forja el carácter. Y es a través del carácter que aprenderás a no ceder ante las trampas del conocimiento y el poder sin consejo y sabiduría. Escucha mis palabras, heredero mío. Presta atención. Porque el peso de las cargas que he llevado me ha puesto de rodillas. Mi vida se acaba, mis anhelos no se verán satisfechos. La muerte humilla a todos, pues nadie puede escapar de ella, es el igualador definitivo. La muerte nos humilla a todos. XXXXXXXXX Harry lanzó hechizo tras hechizo contra los objetivos. Había logrado que se replicaran tras la destrucción y ahora lo aprovechaba al máximo. Destruía un objetivo tras otro. No se limitaba a su selección habitual de hechizos. No, mezclaba maldiciones explosivas, fuego, hielo, en realidad cualquier cosa que pudiera aplastar, pulverizar o hacer volar a los objetivos en pedazos. Estaba frustrado, cabreado y molesto. Harry había pasado un día aislado, asimilando lo que había hecho, y durante ese tiempo Fleur había aparecido. Ella había recurrido a sus amigos, aquellos a quienes él le había presentado y con quienes la había ayudado a hacerse amiga, y los había puesto en su contra. Angelina, Alicia e incluso Katy estaban haciendo algo más que simplemente tratarlo con indiferencia. Se negaban a hablarle y parecían estar a punto de hechizarlo si tentaba a la suerte. Fred y George, convenientemente, no estaban en el gran comedor cuando él llegó. El único lugar donde encontró caras amigas fue con Daphne, Susan y Anna. Ya habían circulado rumores. Fleur y él ya no eran pareja, y Harry fue el idiota que lo provocó. Fleur salía de esto tan bien como siempre, y ese pensamiento, por sí solo, era bastante amargo. El sudor le corría por la cara mientras disparaba las variaciones más poderosas de sus hechizos. Flitwick le había estado enseñando control, había estado trabajando en obtener la cantidad precisa de magia necesaria para algo. Aunque Harry era poderoso, como Flitwick seguía diciendo, era necesario aprender a moderarlo siendo eficiente. Al negar hechizos con su propia magia, tenía que usar una cantidad similar. De lo contrario, usar demasiado podía tener efectos mucho peores que simplemente no neutralizarlo, que usar muy poco. Flitwick le había mostrado el resultado de usar demasiada magia para detener un maleficio explosivo, magia salvaje interactuando con magia explosiva, no era bueno estar cerca de algo así. ¿Vas a quedarte aquí todo el día? Harry escuchó una voz detrás de él. Se giró y vio que era Daphne, aunque no podía ser otra persona. Harry no respondió y volvió a sus hechizos. Los últimos 5 objetivos terminaron antes de que él terminara la autorreplicación. Se secó y se arregló rápidamente, y entonces vio que Daphne seguía esperándolo, observándolo con ojo crítico. Estaba apoyada contra la puerta y lo miraba con inquietud, con los brazos cruzados y las cejas fruncidas. Harry se tomó un segundo para recordar cuáles habían sido sus palabras y luego le respondió. No, solo he estado haciendo mi hechizo habitual, espetó Harry, algo molesto, aunque sus frustraciones no tenían nada que ver con Daphne.
Cierto, dijo ella lentamente, con un marcado sarcasmo, de repente tu rutina se alarga 2 horas y no haces nada más que hechizos y estudiar aquí abajo, y solo sales cuando tienes tus lecciones o para reunirte con padre y los demás. La mandíbula de Harry se apretó con fuerza y se movió para pasar junto a ella y regresar a su escritorio para estudiar. Daphne se levantó, se apartó de la puerta y bloqueó su camino, aún con los brazos cruzados sobre el cuerpo. Daphne, dijo Harry entre dientes, muévete. Sus palabras sonaron como una orden. ¿Te pondrás de mal humor si te dejo pasar o estás dispuesto a hablar? Preguntó sin moverse, incluso cuando Harry dio un paso al frente, justo fuera de lo que se consideraría espacio personal. La barbilla de Daphne se levantó un poquito. Has estado deprimida y melancólica desde que rompiste con Fleur. Te he dado espacio, pero estás empeorando, no mejorando. Los ojos de Harry brillaron de ira. ¿Qué? ¿Molesto por la falta de atención ahora que tú y Natalia han ganado? Preguntó Harry con una mueca cruel. Daphne se erizó. Bien, si así es como vas a ser, aunque parecía que tenía más que decir, cerró la boca y se fue abruptamente, yéndose rápidamente. Harry la vio irse, con los ojos aún encendidos de ira hasta que la perdió de vista. Respiró hondo y exhaló profundamente, resoplando, molesto consigo mismo por la interacción. Daphne se había mostrado comprensiva desde su decisión. Le había dado espacio, iniciado una conversación educada, pero nunca la presionó cuando él le daba respuestas cortantes. Harry suspiró y se frotó la frente. Echó un último vistazo a la habitación y luego siguió a su compañero de habitación. Entró en la habitación y se sentó en el gran escritorio. Cuddles comía algo que había pescado antes o algo que Dobby le había traído. Abrió el libro y empezó a leer. Sus ojos se posaron en el final y parpadeó 3 veces seguidas, intentando recordar lo que había leído. Su mente se quedó en blanco y se rascó la cabeza. No tenía ni idea de lo que acababa de leer. Harry había leído la información, pero su mente no la procesaba. Lamentablemente, esto no era raro en los últimos días. Harry dejó caer el libro sobre el escritorio sin contemplaciones, lo que provocó que Cuddles chillara ante el repentino ruido. Sorprendió a Daphne lanzándole una mirada indiferente antes de volver a su libro, ignorándolo cuidadosamente. Harry dejó de rascarse la cabeza y suspiró. Se levantó y trajo a Cuddles consigo, acunándola con un brazo contra su pecho, con la otra mano libre para acariciarla como ella lo amaba. Se acercó y contuvo una sonrisa burlona al notar que Daphne hacía todo lo posible por ignorar su movimiento. No dejaba de mirar fijamente su libro, pero él veía que sus ojos estaban inmóviles y dudaba que hiciera otra cosa que no fuera observarlo con la vista periférica. Harry se detuvo frente a ella. Perdón por haberte gritado. Sacó su varita y conjuró una silla para sentarse frente a ella. Se sentó y esperó a que respondiera a su disculpa. Arqueó una ceja y cruzó las piernas. Disculpa aceptada, dijo con tono neutral. Simplemente estoy molesto y frustrado. Me he dado cuenta, respondió Daphne con recato. Sabía que Fleur se enojaría mucho conmigo, pero no pensé que mis compañeros de Gryffindor se pondrían de su lado en esto, explicó Harry con un poco de frustración y decepción. Daphne negó con la cabeza. No sabes mucho sobre chicas, ¿verdad, Harry? Harry parpadeó ante la pregunta, pues no se la esperaba. ¿Qué? Dijo de forma ininteligible. Daphne rió y aclaró su pregunta. ¿Nunca has tenido citas antes, aparte de Fleur? No, no lo he hecho, respondió Harry con sinceridad, con un ligero enrojecimiento en las mejillas. Bueno, entonces, déjame explicarte exactamente lo que ha sucedido para que entiendas qué está pasando y por qué está pasando. Harry cruzó las piernas y se recostó en la silla. Si quería que le enseñaran esto, tenía que estar cómodo. Bajó a Cuddles a su regazo y la dejó acurrucarse. Continuó dándole palmaditas mientras la acurrucaba entre sus muslos. La historia de fondo es tan importante como la psicología de lo que está sucediendo ahora mismo, comenzó Daphne, captando la atención de Harry. Fleur ha estado sentada con tus compañeros en casi todas las comidas. Te seguía cuando te sentabas en otras mesas, pero se había hecho muy amiga de tus compañeros. Harry asintió lentamente, con el ceño fruncido y la mirada fija. Ya conocía esta información, pero no entendía qué tenía que ver con que sus compañeros se pusieran del lado de Fleur en lugar de él. Se han vuelto muy cercanos y han empezado a pasar tiempo juntos, fuera del gran comedor. Había visto a Fleur estudiando con ellos en la biblioteca y había oído que había pasado tiempo en la sala común de Gryffindor. Oh. Sus cejas se alzaron ante eso. Sabía que se habían hecho amigos, pero no se había dado cuenta de lo amigables que se habían vuelto. Visitas la biblioteca y estudias casi siempre por tu cuenta, a menos que alguien te acompañe, cuando te encuentran allí.
Has estado comiendo algunas veces, sobre todo almorzando en el gran comedor, pero no estás allí más de una vez al día, en promedio, si es que vas tanto, continuó explicando Daphne. Mientras tanto, Fleur pasaba casi todas las comidas con ellos. Les ha ayudado con sus estudios e incluso parecía muy amiga de los dos bateadores. A menudo bromeaba con ellos. Harry tenía el presentimiento de que sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto sin haberlo previsto. Cuando terminaste con Fleur, ¿adivina quién se pasó todo el tiempo lidiando con eso? Hay 3 nombres, y te daré 3 opciones para adivinar quién pasó más de una noche con los campeones de Beauxbatons, en su habitación privada, dentro del carruaje. Katie, Alicia y Angelina, respondió Harry necesariamente. Obviamente. Daphne puso los ojos en blanco. Por si fuera poco, a menudo, cuando hay una ruptura, las mujeres defienden a las mujeres y los hombres defienden a los hombres. Cedric y Víctor te escucharían con comprensión, mientras que el trío de cazadores lo hará con Fleur. ¿Y qué pasa con los gemelos? Parece que me evitan. En serio, resopló Daphne, tienen que pasarse todo el día con las 3 chicas. ¿Querrías irritarlas poniéndote de tu lado en público? La respuesta retórica de no era necesaria. Seguro que se humillarán cuando las cosas se calmen un poco. Con el tiempo, las cosas se vuelven más fáciles, le dijo Daphne con una sonrisa comprensiva. Harry se encogió de hombros. Había aprovechado la experiencia de Daphne y seguía con lo suyo. Fleur, era un tema difícil para él. Aún sentía algo por ella, y mucho, pero sabía que había tomado la decisión correcta. ¿Tu padre tenía alguna novedad sobre la compensación económica de los Malfoy? Preguntó Harry, cambiando de tema. Había habido desacuerdos, algunos bastante acalorados, sobre cuándo Harry debería encargarse de Malfoy. No, y como te dije antes, puede que nos lleve meses revisar los libros para encontrarlo todo. Harry cerró los ojos y se tapó la nariz. Les había dicho que iba a por Malfoy, y aunque habían accedido a regañadientes, Harry sentía que ahora recurrían a tácticas dilatorias. Cada vez que proponía que debía ir a hacer algo, discutían sobre el momento oportuno, si hacerlo público, si Harry debía conceder una entrevista primero o segundo, y así sucesivamente. Cubrían cada ángulo y cada punto de vista con minuciosidad. Era como si estuvieran obstruyendo las reuniones para asegurarse de detenerlo todo cuando saliera el tema, y esto probablemente no contribuía en absoluto a su enfado. El heredero Potter apreció que se preocuparan por él y quisieran protegerlo, pero no comprendieron que él era capaz de hacer esto y que lo iba a hacer, les gustara o no. Recibí algo que requerirá tu atención, dijo Daphne, sacando cuidadosamente un sobre de algún lugar de su cuerpo cuando Harry no estaba mirando. ¿Ah? Preguntó Harry mientras tomaba rápidamente el sobre y lo abría. Empezó a hojearlo rápidamente y dejó escapar un gemido largo, bajo y audible. ¿La gala de inauguración del ministro? Preguntó Harry, frunciendo el ceño y levantando las mejillas con disgusto. Lo último que le apetecía era socializar en un evento. Sí, respondió Daphne rotundamente. Como tu nueva asistente personal, te informo que irás con una cita. Ya tienes tu ropa preparada y la cita ya está fijada. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿Mi cita? Balbuceó, desconcertado. Sí, tu cita, respondió Daphne, descruzando las piernas, juntando las rodillas y colocando el libro en su regazo, con las manos entrelazadas sobre él. ¿Quién es? No debería tener algo que decir. No le importó mucho. La única persona que habría considerado sería Natalia, pero con su apretada agenda, preparándose para un papel en una obra, su tiempo era bastante limitado. Dijo ella mirándolo fijamente, analizando su reacción. Debería haberlo esperado, pero, de alguna manera, no lo hizo. ¿Acabas de invitarme a una primera cita? Preguntó, bromeando. Se dio cuenta de que Cuddle estaba harto de holgazanear y quería salir a volar, o a cazar, o algo. Harry levantó a la pequeña dragona, lanzándola al aire mientras le infundía un poco de magia. Cuddles prefería ser un poco más grande para cazar ratas. Daphne puso los ojos en blanco. Necesitas congraciarte con las familias clave y las figuras influyentes del ministerio. Estaré contigo para brindarte la información que necesitas y ayudarte a gestionar las cosas para que no cometas ningún error, le informó y esquivó la pregunta con destreza. No tengo voz y voto antes de anunciar públicamente que estamos saliendo. Pensé que al menos querrías tener algunas citas o darte un beso primero. Harry no cedió en sus bromas. Era un soplo de aire fresco volver a provocar a chicas guapas. Siempre era un momento agradable. Ustedes son la pieza central de nuestra alianza política. Esta será su primera aparición importante en un evento como este y es importante que sienten una base sólida sobre la que construir.
Si bien encontrarán aliados naturales, necesitarán cultivar una base de apoyo político. Si Hufflepuff iba a ignorar sus comentarios y seguir como si no hubiera dicho nada, no le importaba seguirle el juego. Es un poco cliché, pero pensé que al menos iríamos juntos a Oxmeade primero, a echar un vistazo a las tiendas mientras, incómodamente, dudábamos si debíamos ir de la mano. Le sonrió mientras ella seguía ignorando sus comentarios. Si bien podremos asegurarle una sólida base inicial con los aliados políticos de la Cámara Greengras, su primera impresión puede ser muy importante. Podemos ayudarle a entrar, pero deberá demostrar que merece su apoyo. A Harry le gustaba que ella ignorara sus comentarios y decidió subir de tono. Quería provocar una reacción. Si esto sigue así, vamos a adelantarnos, modificar el contrato y luego a follar. Vio que ella no le prestaba ni la mitad de atención, hasta que pronunció la palabra contrato y abrió los ojos, cómicamente, al oír joder. Aprendí sobre un par de rituales de virginidad interesantes en mi estudio, por si te gustan ese tipo de cosas, pensó Harry, un comentario humorístico y despreocupado. Estaba sentada con un libro de rituales en el regazo y los estudiaba allí abajo tanto como podía. ¿Qué? Preguntó Daphne bruscamente. Sé que tú y Natalia se ofrecieron a unir fuerzas contra la tentadora Bella. Harry exageró el motivo de su coalición, y pensé que si van a hacer de nuestra primera cita un evento tan público, también podrían hacer de nuestro primer evento físico algo importante, aunque también podrían aprovechar sus estudios aquí abajo. Harry saboreó el rubor de sus mejillas, era su candidata a la victoria. ¿Qué tipo de rituales? Preguntó mordiéndose el labio. Fue el turno de Harry de quedar desconcertado. Levantó la cabeza con sorpresa. Dijo, aún sorprendido, había dos. Uno por cambiar la lealtad de la hembra y otro por compartir rasgos mágicos prominentes entre ambos. Se mordió el labio de nuevo. He oído hablar de ellos, por lo que he aprendido aquí. Harry asintió, lo cual no le sorprende. El primero es como una versión más avanzada de una adopción de sangre, en cierto sentido, por lo que recuerdo haber leído. ¿Cómo? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Aún le molestaba que Daphne recibiera una comprensión académica mientras que él solo una práctica. El ritual lo realiza el hombre, tal como fue diseñado, y son ellos quienes realizan el ritual, no la mujer, quien lo recibe. Harry se lo preguntaba. Si existiera un ritual de virginidad para él con otras personas, ¿no las obligaría eso a realizar rituales para lograr el equilibrio? Si Daphne tenía razón, no sería así. Una adopción de sangre añade rasgos a la sangre del receptor, se suma a su familia existente. Si bien es un ritual útil e importante para nuestra cultura, no puede eliminar a alguien de una familia. Entonces, si ese fuera el caso, teóricamente podría unirse a varias familias al añadir su sangre a la suya. Son increíblemente peligrosos, ya que cuanto más alejado está alguien de la familia, mayor es la probabilidad de que dañe o mate al receptor. Por eso es tan poco común y se utiliza con mayor frecuencia cuando se necesita un nuevo heredero para la línea principal de la familia, si es que siquiera se utiliza. Esta no era realmente un área en la que Harry tuviera algún conocimiento. Confiaría en la palabra de Daphne y si alguna vez lo necesitara, podría verificarlo. Pero los rituales de virginidad, continuó, cruzando las piernas y irguiéndose, son diferentes. La sangre y la magia no son lo mismo. Como todos sabemos, la sangre mágica no siempre implica capacidad mágica. Basta con mirar a los Skrulls. Esto le fascinó profundamente a Harry. ¿Era esto algo más que los sangre pura aprendieran de pequeños? Él no se había quedado pensando en ello. Le recordó lo que Salazar lamentaba, toda la magia que aún le quedaba por explorar. Podía imaginarse, como Slytherin, queriendo seguir explorando los límites y la profundidad del conocimiento mágico y descubrir campos de estudio enteros que tal vez nunca alcanzaría. Creo que tus rituales afectarán tu magia, ladeó la cabeza y miró a su alrededor, pensativa. El primero me parece que tu magia está uniendo la suya contigo. Me gustaría echar un vistazo al ritual. Podría incluir un sacrificio de sangre. Aunque Harry era ingenuo respecto al cuerpo femenino, solo lo era hasta cierto punto. ¿Te refieres al himen de una virgen? Daphne asintió y Harry pasó al meollo de su pregunta. No, a veces, ¿se rompen? Preguntó con torpeza, no acostumbrado a hablar de estas cosas, sobre todo de una que acababa de mencionar sobre sexo. Creía haber oído eso antes, aclaró antes de que Daphne pudiera responder. Había abierto la boca para responder, pero la aclaración de Harry se detuvo y lo miró con enfado antes de responder. Hay una diferencia entre brujas y muggles. Nuestra magia la protege. A menos que haya habido una acción deliberada para penetrarla directamente, siempre está intacta.
Los mágicos son más resistentes, nuestra magia nos protege. Enfermamos menos, sanamos más rápido y nuestros cuerpos aguantan más. No somos mugles. No era tanto desdén lo que caracterizaba su tono hacia los mugles, sino más bien vehemencia, o la certeza de que mugles y brujas no son comparables, que son diferentes. Ah, ya veo, respondió sin convicción. En fin, como decía antes, tengo curiosidad por el efecto del ritual. Si la bruja está derramando sangre y permitiendo que sus mejillas se sonrojaron mientras sus manos jugueteaban con el libro, semilla, aceptarlo suena como si estuvieran derramando su sangre y aceptando tu magia jerárquicamente. Aunque el tema también le resultaba embarazoso, la heredera de Greengrass estaba muy intrigada por los rituales que se discutían. Creo que esto sería un ritual para ti, pero no para ellos. Están aceptando tu magia, sin hacer nada por sí mismos. Entrecerró los ojos mientras le daba vueltas a algo. Creo, por lo que parece, que es como pintar una pared. Ellos son la pared y la pintura, en este caso, tu magia, se les aplica, pero la pared en sí no cambia, al menos no estructuralmente. Arya sintió y sacó el diario, pasando la página que detallaba las instrucciones de los rituales y se lo entregó. No tenía ni idea de si podría leerlo. Le pasó el libro a Daphne y su rostro repentinamente inquisitivo puso fin a sus preguntas. Estos son, guau. Sus ojos se abrieron de par en par y sonrió. Daphne ignoró a Harry y siguió mirando la página, recorriendo con los dedos diferentes partes, deteniéndose a veces mientras sus ojos se abrían paso. Esto continuó durante varios minutos, parte del tiempo murmurando cosas tan bajo que Harry no las entendía. ¿Piensas usar el primero con Natalia? Preguntó después de un rato, levantando la vista del diario para encontrarse con la de Harry. Sí. ¿Qué me puedes contar al respecto? ¿Ves solo los rituales o también el texto de arriba? Preguntó Harry. No creía que ella pudiera ver la entrada del diario y le sorprendió gratamente que pudiera ver el ritual. Todo el montaje estaría hecho de antemano y Harry sería quien haría algo más que simplemente tener sexo, como siempre. Incluso se permitía usar una cama no mágica, siempre y cuando ninguno de los componentes tuviera magia, entonces una cama, una manta y almohadas estarían bien para el ritual. ¿Qué? La voz de Harry la trajo de vuelta al mundo de los vivos. Perdón, no entendí lo que preguntaste. Le pregunté si podía leer solo las instrucciones del ritual o si había algo más. Oh, solo puedo ver las instrucciones del ritual. ¿Qué más hay? Preguntó con curiosidad manifiesta, mientras sus dedos recorrían la entrada del diario. Harry se encogió de hombros. Más escritos de Salazar. Este es él transmitiendo ideas a su heredero sobre el matrimonio y el error que cometió. Es muy largo en su explicación, pero al final se reduce a que se casó con una Araunti y ella estaba loca. Algo no le cuadraba en la cabeza, o eso dice. Daphne negó con la cabeza. No puedo creer que hayas podido leer sus memorias. Una Gryffindor, quizá la Gryffindor de nuestra generación, encuentra y se aloja en el refugio de Salazar Slytherin, lee sus memorias y aprende de su biblioteca personal, duerme en sus antiguos aposentos, volvió a negar con la cabeza, bajando la barbilla hacia el pecho. No sé cómo explicar lo surrealista que es todo esto. Lo sé, lo has mencionado una y otra vez. Has mencionado cómo tu familia ha dedicado su vida a intentar acabar con lo que sea que esté afectando tu capacidad de tener herederos y que lo que ya has aprendido es mucho más grande que todo lo que tu familia ha podido descubrir. Lo que no se mencionó fue que no se había quedado sin material para estudiar ni que no le habían dado acceso a conjuntos de rituales prácticos. Ella lo miró con enojo, molesta, y puso los ojos en blanco. Estas son instrucciones reales para un ritual, pero, por lo que veo, son autoconclusivas. ¿Cómo? Preguntó Harry, sin estar muy seguro de lo que quería decir. Muchas discusiones sobre rituales se centran en las consecuencias. Por ejemplo, fortalecer los músculos pero no los huesos es el ejemplo más común de una sola acción positiva que conlleva un problema. Es fácil comprender el aspecto físico, mientras que las consecuencias mágicas son muy difíciles de predecir y planificar. Por eso los rituales han caído en el olvido. Arya sintió exageradamente. ¿Cómo no lo sé? Salazar había insistido y recalcado el tema. Se rumoreaba que los rituales eran la causa de varios problemas familiares. Los Gaun siempre han estado mal de la cabeza. Aunque hablaban Parcel y eran la única familia que lo ha mantenido en cada generación, nadie quería casarse con ellos. Que quien tú sabes sea un descendiente de esa línea es lógico, añadió Daphne pensativa. Pensé que había metido la pata con los rituales. Me han dicho que parecía tan monstruoso como actuaba, dijo Harry, reflexionando sobre el tema, algo en lo que ya había reflexionado bastante antes.
Puede ser, estoy muerta de preocupación con los rituales que te he visto realizar, dijo Daphne con seriedad. Puedo entender cada uno, pero, hay un efecto colateral. Cada ritual ha generado cambios, y por cada cambio que genera, debe hacerse otro para equilibrarlo. Con tantos que haces, no me imagino la complejidad que implica encontrar el equilibrio final. Ari se encogió de hombros, incómodo. Estas eran las profundas preocupaciones que había estado intentando reprimir. Sus manos se movieron hacia donde a Kudles le gustaba acurrucarse sobre él, pero no encontraron nada. Ari juntó las manos para evitar seguir con los movimientos inquietos. 49 es una locura, ahora lo sé. O es una obra maestra desquiciada de Slytherin o terminará horriblemente mal. Sus ojos estaban un poco hundidos y su rostro, un poco abatido. Intentaba mantener la esperanza, y aunque confiaba en que Salazar no habría creado esta cámara, destrozando toda su biblioteca personal y escribiendo unas memorias en Parcel, todo para frustrar y destruir a cualquiera que poseyera el mismo don mágico que él. Eso no tenía ni pizca de sentido. La mayor preocupación es que he cometido un error en algún momento, expresó Harry. Estas preocupaciones lo habían estado carcomiendo incluso antes de las siniestras palabras del sombrero seleccionador. Daphne le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Sus ojos irradiaban calidez mientras sus mejillas se esforzaban por adaptarse a la apertura de su boca. Lo dudo. Cuando los rituales salen mal, normalmente salen muy mal. Sabríamos si fueras un caso perdido, le dijo con autoridad. Me alegra que estés viendo los rituales. Me siento mejor sabiendo que ya no los voy a pasar solo. Ojalá se me hubiera ocurrido preguntarte antes, dijo Harry con sinceridad. Si se avecinaba una prueba importante, tener a Daphne cerca para cuidarlo era más que prudente. Ha sido fascinante. La complejidad es asombrosa. ¿Crees que se supone que debes realizar alguno de los rituales de virginidad como parte del sect? Un ligero temblor le azotó el labio justo después de terminar de preguntar, y Harry no estaba muy seguro de comprender qué sintió al hacer la pregunta. ¿Esa era la pregunta, no? Salazar nunca incluía cosas así solo porque le apetecía. Era obvio que no formaban parte de los 6 conjuntos rituales regulares, pero podrían formar parte de los 7 especiales. Faltaban algunos más y no tenía ni idea de qué eran. Nunca lo sabía hasta que lo necesitaba. ¿Podría siquiera hacerlo? No faltaban muchas semanas para que completara los rituales. Terminarían a mediados de abril, y aunque suene a eso, no faltaba mucho. Pensé que Natalia hiciera lo primero. Si eso la convierte en fiel a mí, ante todo, entonces puedo confiar plenamente en ella. Si invalida cualquier juramento que le haya hecho a su familia, entonces podrá trabajar con nosotros y ganarse nuestra confianza. Harry sabía que se había sonrojado. Era imposible pensar en sexo y Natalia en la misma frase sin tener alguna reacción. Vio que Daphne también tenía las mejillas sonrojadas. ¿Estás segura de que es prudente? Salazar podría tener un ritual mejor para llenar el hueco, ¿tú solo puedes hacer 49? Preguntó Daphne, con el ceño fruncido en su bonito rostro. Harry se pasó las manos por el pelo, empezando por la frente. No, no estoy del todo seguro de que sea la mejor idea. Pero no puedo quedarme sentado esperando a que Ridley regrese y sus seguidores se acerquen a él. Harry no sabía si el camino que había elegido era el correcto. Parecía ser el camino correcto para seguir adelante, pero no lo sabía. ¿Cómo podría? Es tan fácil dudar de todo después. Solo podía tomar las mejores decisiones con lo que sabía en ese momento y aprender de los errores. ¿Y si el ritual no es lo suficientemente fuerte? ¿Y si la hace leal a ti, pero aún en deuda con su familia? ¿Y si la razón por la que dejó de usarse fue porque no era tan útil como parece? Preguntó Daphne. Harry no entendía a dónde quería llegar. Parecía que estaba usando sus conocimientos sobre rituales y dando consejos. Sin embargo, saberlo no desaparecía de la persistente sensación de que algo más estaba ocurriendo. Daphne había sido quien había conquistado a Natalia, aprovechando la evidente ruptura entre Fleur y Natalia en el baile de Navidad. Si aspiraba de ganarse su afecto, crear una ruptura entre ellos tenía sentido, estratégicamente. Ahora que Natalia había conquistado a Fleur, ¿acaso Daphne se dedicaba a sembrar más discordia entre él y Natalia? Una parte de él pensaba que la familia Greendras podría haber sido la que había sacado a Hermione de la escena. No parecía algo que los Delacour harían. Podría haber sido algo que los Pavlov habían hecho, y creía que probablemente era uno de ellos dos. Slughorn le había ayudado a descifrar la lógica, y lo mejor que se les ocurrió fue que alguien quería a Hermione fuera de su círculo de amigos. Alguien la necesitaba lejos para que Harry estuviera solo y vulnerable.
Cualquiera en Hogwarts habría podido deducir que él y Ron estaban distanciados en cuanto salió su nombre. Si alguien temía que Hermione tuviera ventaja en una carrera romántica por el corazón de Harry, entonces durante su ausencia sería el momento de hacer su jugada. Sacarla del país era un paso lógico, y ganarse el apoyo de sus padres también era clave. Si a Hermione le preocupaba que Harry perdiera su amistad, su vínculo con Hogwarts desaparecería. Slughorn seguía investigándolo e iba a pedirle a un viejo amigo suyo que se pusiera en contacto con él en Estados Unidos. Lo único que has estado haciendo es esconderte en la cámara, señaló Daphne. Gran parte del enojo anterior de Harry volvió a la palestra. Últimamente le preocupaban varias cosas y dejó que su descontento con la situación entre Fleur y él se apoderara de él. Las cosas eran diferentes ahora y no le gustaban los cambios que sus acciones habían provocado. Una cosa era saber que las cosas entre él y Fleur no seguirían igual, pero otra muy distinta era experimentarlas. El momento brillante de algunos días, terminar su trabajo y luego subir a Hogwarts, sentarse a almorzar y sentir a Fleur acercarse por detrás, sus suaves manos acariciándolo y un beso en su mejilla al sentarse. Pequeños momentos como ese desaparecieron, se fueron, reemplazados por miradas furiosas. Bueno, entonces, quizás sea hora de hacer algo. Basta de quedarme sentado hablando de ello. Basta de retrasar mis planes. Quizás sea hora de actuar de una vez por todas. Harry expresó sus pensamientos en voz alta mientras la determinación crecía en su estómago y a partir de ahí, su mirada se endureció y su rostro se tensó. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que dije, espetó. ¿Me creen tan ingenuo que no entiendo lo que está pasando? Casi espetó. Que Patrice intenta detener mis planes con Malfoy para que yo pueda reconsiderar mi decisión de incluir a los Pavlov. ¿De verdad creen que no sé que Quirrell se está tomando su tiempo a propósito para hacer todos los cálculos? Hablé con Arvid y no le han dado instrucciones ni para empezar a preparar nada. Harry tenía su propia correspondencia con Akerley. No iba a permanecer ignorante ni completamente al margen del aspecto legal, político y financiero. Sabía que podía confiar en que no lo traicionarían, pero eso no significaba que no pudieran actuar según su criterio, en contra de lo que Harry realmente quería que hicieran. Daphne palideció ante las palabras de Harry. Obviamente, era consciente de las tácticas dilatorias, incluso podría ser cómplice. Harry había notado, en más de una ocasión, que Quirrell se enteraba de lo que hablaba con Daphne. Para Harry, no parecía que lo estuviera espiando, sino que simplemente mantenía informado a su padre. No era algo que debiera preocuparle, en su opinión, pero sí algo que debía tener en cuenta. Se lo expliqué. Voy a traer a los Pavlov y Malfoy es la clave para demostrar que hablo en serio sobre hacer lo necesario para ganar. Tenía la mandíbula apretada y la mente decidida. Harry se levantó de la silla. No debería haber esperado tanto. Necesitaba actuar, y actuar ya. ¿A dónde vas? Preguntó Daphne con urgencia. La mansión Malfoy, respondió Harry secamente, y al hacerlo, sacó su mochila, la que contenía su reliquia de la muerte. A pasos rápidos, recogió todo lo que había planeado. Solo le faltaba una cosa, pero primero iría al mundo Muggle a buscarla. Ya que estaba allí, bien podría conseguir algo de comer, ya que el plan se llevaría a cabo después de cenar. Harry sacó su capa, una que Daphne no reconocería, pues no era la que los Delacour podían atestiguar haberle dado. Volvió a mirar a Daphne, cuyo rostro oscilaba entre el horror y la preocupación. Parecía estar a punto de decir algo, pero Harry no iba a dejar que dijera nada más antes de irse. Mejor corre a decirle a Quirrell, necesita saber que ya no espero más, dijo con sus últimas palabras. Se puso la capa y casi desapareció. No quería usarla hasta que volviera a entrar en Hogwarts. Salió por la puerta y lanzó un poderoso hechizo de bloqueo, sabiendo que Daphne no podría neutralizarlo y que solo duraría unos minutos. Solo necesitaba una salida limpia. XXXXXXXXXXXXX Harry respiró hondo. Esto era todo. Dobby lo había dejado fuera del perímetro de protección y se dirigía, paso a paso, hacia los terrenos de los Malfoy. Le había llevado unos minutos atravesar el bosque circundante, pero lo había logrado. Estaba experimentando algo extraño. No veía nada diferente. Sus ojos lo engañaban. Solo por su aspecto, había un campo de vegetación silvestre frente a él. Se veía así desde que había podido distinguir algo más allá de la línea de árboles. Mientras su vista le decía una cosa a su cerebro, sus sentidos mágicos le decían algo completamente distinto. Había una inconfundible sensación de poderosa magia protectora. Podía sentir las barreras. Cada paso lo acercaba y la sensación se intensificaba.
No debía estar a más de 50 metros de la barrera. Lo sintió y, a medida que se acercaba, percibió otros sabores de magia, la mayoría oscuros, mortales y opresivos. Sentía un hormigueo en la piel y el pelo de punta. Mientras avanzaba con dificultad, sus pensamientos se desbocaban. Esta fue su primera prueba de campo real con su reliquia familiar. Recordaba las pruebas, sabía lo que esperaba, pero no había margen de error. O caminaba por las salas sin ser molestado o sufría una muerte muy dolorosa. Harry sentía una opresión en la garganta, su respiración se volvía dificultosa, más rápida y superficial de lo debido. Estaba demasiado en forma física para que esto sucediera. Sentía que la camisa se le pegaba al cuerpo, que su cuerpo empezaba a transpirar, aunque aún no sudaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Era tan fuerte que ya no oía sus pasos. Intentó controlar su respiración, obligarse a respirar profunda y lentamente, a calmarse. Ya había estado en situaciones de vida o muerte. Podía con esto. Estaría bien. Lo había probado con Fleur y sabía que funcionaría. Si era así, ¿por qué tenía las manos tan húmedas y nerviosas de que la hamburguesa y las patatas fritas que había devorado antes estuvieran intentando reaparecer? Por mucho que Harry quisiera comparar esto con sus anteriores circunstancias de vida o muerte, esta era diferente. No intentaba salvar una piedra filosofal, no salvaba a la hermana pequeña de su mejor amigo, no se salvaba a sí mismo ni a otros de hordas de dementores chupadores de almas, ni se enfrentaba a una horda de acromántulas que querían arrancarle las extremidades a él y a su compañero. Todas las circunstancias tenían un cariz forzado. Tenía que hacer algo o no había otra opción. Harry había intentado equipararlo con los demás, con sus propias justificaciones, pero ni siquiera él podía engañarse. Esto era un asesinato premeditado. Este era el primer ataque preventivo en un conflicto que esperaba poder terminar antes de que comenzara. Claro, ese pedazo de mierda merecía la muerte, incluso decenas de veces, pero ¿quién nombró a Harry Potter juez, jurado y verdugo? Si iba a matar a sus oponentes, ¿dónde se detendría? ¿Qué le daba el derecho a decidir por unos y no por otros? Harry negó con la cabeza y siguió avanzando, pues el aire se saturaba cada vez más de magia con cada paso. No necesitaba volver a meterse en otro debate moral. Ya se había torturado bastante con eso. Sin duda, el santurrón Dumbledore diría que este era el camino para convertirse en Riddle. Le había dicho a Harry que fueron sus decisiones las que le impidieron ser la segunda venida del Señor Tenebroso. Estaba casi en el punto de apoyo. Podía sentir el zumbido de la magia. Se le erizaron los pelos. Harry cerró los ojos y se ajustó la capa. Era el momento, no se atrevió a extender la mano porque sabía que conectaría con las protecciones. Harry abrió los ojos y vio borroso. Tenía las manos temblorosas y sentía que estaba a punto de vomitar. Esto era todo. Hacerlo o morir, literalmente. No se atrevió a dar un paso completo, no podía arriesgarse a que la punta de sus pies saliera de debajo de la capa y quedara bajo los efectos de las protecciones. No quería saber qué iba a pasar. Ahora podía sentir mejor los siniestros encantamientos. Lo hacían estremecer, le hacían temblar el cuerpo, sabiendo que le esperaba un final rápido e increíblemente doloroso. Todo su trabajo, toda su planificación, la totalidad de sus padres sacrificados en un solo segundo si se equivocaba en esto. Los pantalones se le pegaban a las piernas, los pies avanzaban lentamente, con la cabeza gacha y la mirada fija en sus pies. No podía pensar, no podía respirar. Toda su voluntad lo impulsaba hacia adelante. Esto iba a funcionar. Tenía que ser así. No podía morir virgen. No podía morir dando el primer paso en su vida. Siguió impulsando la sensación de magia, que alcanzaba su máximo apogeo. Estaba justo en el centro de la sala. Cerró los ojos y exhaló, liberando gran parte del estrés que acababa de sentir. Al exhalar, sintió que todo su cuerpo se relajaba. Eso no significaba que hubiera terminado, todavía tenía que ser extremadamente cuidadoso. Harry siguió avanzando poco a poco hasta que estuvo seguro de que había atravesado completamente la barrera. Una vez libre, se dejó caer al suelo, sus rodillas encontraron el césped inmaculado y su trasero apoyó en sus talones. En teoría, sabía que estaría bien, pero al parecer su cuerpo no había accedido. Necesitaba detenerse y centrarse. Esto tenía que salir a la perfección. No podía dejar rastro de su magia, es decir, no podía usar su varita, y no podía permitir que el ruido ni los objetos físicos lo detuvieran. Esta era una tarea imposible sin el conocimiento interno de Dobby. Fue una estupidez permitir que el elfo abandonara su servicio. El pomposo pura sangre pagaría ahora por haber maltratado a su elfo durante tantos años. Había repasado el plan con Dobby una y otra vez. Lo había dividido en etapas.
Había superado las barreras, completando la primera etapa. Harry ahora estaba en la segunda etapa, cruzando los terrenos. No había trampas mágicas, ni sabuesos rondando por los terrenos, buscando un rastro. Solo tenía que preocuparse de que lo vieran. Los terrenos de los Malfoy formaban parte de los prestigiosos efectos que pretendían ostentar su riqueza y poder. Hectáreas de jardines impecablemente cuidados por los elfos. Tenía que cruzar un acre de terreno que cualquiera de las ventanas orientadas al sur pudiera ver. No eran las trampas lo que le preocupaba, sino los elfos y que alguien notara su llegada. Había elegido el anochecer por una razón. El sol se ponía y cualquier huella que dejara en el césped sería imperceptible. El heredero Potter había considerado ir a oscuras, pero lo pensó mejor. Sería más difícil ver y moverse entre los arbustos, las fuentes, los pavos reales y los elfos. No podía permitirse chocar con nada, permitir una perturbación perceptible. Harry volvió a mirar a su alrededor. Era exactamente como Dobby lo había descrito. Nada había cambiado durante su ausencia, al menos nada que él pudiera apreciar. Tenía que admitir que era un paisaje precioso. Hileras de setos sin una sola hoja fuera de lugar, césped perfectamente uniforme, espeso y exuberante. Había fuentes de piedra alrededor y todo parecía estar en perfecto estado. Los arroyos brotaban con agua cristalina, el ruido, tranquilo. Sabía cuánto trabajo implicaba, pues había cuidado el jardín de su tía durante años. Los elfos domésticos eran criaturas maravillosas. Amaba a Dobby y lo apreciaba profundamente. Su ritmo cardíaco era mucho más tolerable ahora. Seguía siendo elevado por encima de lo normal, pero ya no latía con tanta intensidad que pudiera sentir su propio pulso. Respiraba hondo y por la nariz. No jadeaba. La parte más angustiosa de la infiltración había pasado. Aún tenía que permanecer bajo su capa todo el tiempo para evitar ser detectado y ser afectado por cualquier defensa mágica, dentro de la casa y las salas, pero solo debería haber una posibilidad real de percance esta noche, si todo salía según lo planeado. Lo único que no podía controlar del todo era si el muy cabrón estaba en casa o no. Harry no pudo evitar pensar que, de ser así, sería un lío inútil. La preocupación y la duda lo llenaban la cabeza. Si su capa se enganchaba en un arbusto, podrían detectarlo. Si chocaba con algo y lo tiraba, sabrían que había un intruso. Un retrato probablemente notaría cualquier perturbación. Lo había planeado. Se había preparado para esto. Había recorrido la Cámara de los Secretos, la zona donde conoció a Tom Riddle, de 16 años. Recorriendo la piedra de la habitación silenciosa. Aprendiendo a no hacer ruido al bajar. Tenía que asegurarse de no arrastrar los pies y no permitir que la capa se desabrochara y lo expusiera. Había practicado hora tras hora. No fue una apuesta de último momento. Sin duda, Daphne le estaba informando a Quirrus. Quirrus contactaría a Horace y Patrice. Esperarían a que terminara, con la esperanza de que su única esperanza de derrotar al loco no fuera ser condenado por asesinar a un jefe de casa sangre pura. Si fracasaba en su intento, lo más probable era que muriera. Esto no era algo que permitiera un margen de error. En un instante, con la mente desbocada, cruzó el césped, evitando con cuidado parterres, arbustos y fuentes. Se había mantenido alejado de los senderos de piedra. Dobby le había dicho que los elfos los vigilaban periódicamente para comprobar su limpieza. Sería inadmisible que Lucius, Narcisa o Draco vieran ni una sola brizna de hierba en sus senderos de piedra que atravesaban sus terrenos. Harry entrecerró los ojos mientras buscaba con la mirada la entrada que debía encontrar. Había una terraza de piedra a nivel del suelo con una barandilla baja. La entrada, desde el interior de la casa, era una puerta abierta. Había magia para mantener la temperatura interior como debía ser y el viento también se mantenía a raya, a menos que quisieran que entrara una brisa. Era un detalle obscenamente ostentoso y totalmente innecesario. Pero le convenía a la perfección. ¿De qué otra manera habría entrado sin ser detectado? ¿Tendría que haber confiado en una ventana abierta? ¿Tendría que colarse por la puerta principal? Los elfos salieron del interior al exterior. Los Malfoy usaban la red fluo se aparecían para salir. No salían de la casa como los muggles cada vez que querían ir a algún sitio. Subió a cubierta, con sumo cuidado de no salirse de la capa. Sus zapatos planos descendieron lentamente de la barandilla a la cubierta. Su descenso fue como debía ser, silencioso y sin interrupciones. Harry se asomó por las ventanas. Era la sala principal, el lugar donde se celebraban bailes y eventos importantes. Era lo suficientemente grande como para albergar a toda la casa Dursley. Las riquezas en las paredes, estatuas, cuadros, retratos y otros objetos también valdrían más. Harry los ignoró a todos.
No le importaba la acumulación de trofeos y riquezas expuestas. Fue como si atravesar los terrenos fuera pan comido. Ahora que estaba en la residencia, propiamente dicha, su corazón se aceleró. Su varita se le resbaló en la mano, aunque haría todo lo posible por no necesitarla. Pero si llegaba el momento, si lo detectaban, no moriría en silencio esa noche, no después de atravesar las protecciones. Si las cosas salían fatal, la mansión Malfoy se encontraría con Kudles. El pequeño dragón estaba en su bolsa y este lugar recibiría una dosis completa de destrucción dracónica si lo atrapaban. Era todo su plan B, era bastante sencillo. Si lo detectaban, liberar un maldito dragón en su casa y quemarlo todo hasta los cimientos. Destrozar los cimientos y convertirlo en un desastre humeante, un homenaje a lo letal que podía ser un dragón. Le costó mucho más autocontrol del que estaba dispuesto a admitir no dejar que el pequeño dragón se convirtiera en un dragón enorme que se desataba. Le encantaría ver la cara de Draco cuando oyera que un dragón arrasaba su casa y reducía a sus padres a cenizas, arrastrados por el viento. Que viera si podía mantener su actitud arrogante y su sensación de invulnerabilidad, pues entonces era un Malfoy. Harry parpadeó y despejó sus pensamientos de esa idea, por muy atractiva que fuera. Necesitaba salir de la habitación. Dobby le había dado instrucciones estrictas. Se dirigió hacia la izquierda al entrar en la habitación y se mantuvo fuera. Sus ojos recorrieron todo el espacio, sentía nervios y apenas podía respirar por miedo a que lo oyeran. Por la fuerza, mantuvo su cuerpo bajo control, no podía perder la compostura, no allí, no ahora. Paso a paso, atravesó la habitación, absurdamente grande. Vio retratos en movimiento, percibió los efectos de una suave brisa al otro lado de las ventanas, mientras los últimos rayos de sol se filtraban por ellas. Harry finalmente salió sigilosamente de la habitación y se dirigió al recibidor. Miró las escaleras y reprimió una maldición. Tenía que subir hasta el nivel principal, el tercer nivel de la casa. Llegó al pie de las escaleras sin problemas y comenzó el largo ascenso. Paso a paso, tenía que ser, muchísimo cuidado. Esta era la parte principal de la casa. Si tiraba algo en el recibidor, toda la casa lo oiría. Además, las paredes estaban llenas de retratos. La gente se movía, observaba, hablaba, y cada uno de ellos era una posible ruina para él. El pie derecho de Harry aterrizó en el escalón más alto del segundo nivel y lentamente trasladó su peso hacia él, sus dedos apretando su varita y su mano libre sostuvo su capa hacia adelante, permitiendo que sus piernas se movieran libremente frente a él, para que nunca se cayeran de la capa, ni siquiera por una fracción de segundo. Harry se arrastró hasta el rellano de la segunda escalera y cerró los ojos. Se imaginó volando por los aires, solo por diversión. Dejó que su mente se calmara, que su corazón se calmara, que su respiración se redujera y que recuperara el control. Esto era mucho más estresante de lo que había imaginado. Era difícil estar nervioso mientras huías de un basilisco. No había tiempo para pensar cuando una colonia entera de arañas te atacaba. La adrenalina te dominaba y hacías lo que tenías que hacer para sobrevivir. Pero esto no era así. No había lucha ni huida. Estaba eligiendo no huir, estaba emprendiendo conscientemente una tarea angustiosa y peligrosa. Harry estaba reprimiendo su voluntad de luchar. Podía desatar su magia contenida, podía crear criaturas transfiguradas que lo protegerían y causarían estragos en la casa. Podía permitir que Kudles creciera hasta alcanzar su tamaño máximo y demoliera esta casa, pero no podía. No permitió que su cuerpo lo dominara. Su voluntad de hierro lo mantenía concentrado en la tarea. Colarse en el estudio de Lucius Malfoy y acabar con él. Subió otro tramo de escaleras. Su juego de pies había sido impecable hasta entonces y nadie lo había detectado. Avanzó lentamente por el pasillo, con cada movimiento medido y meticuloso. Dobby había insistido en esta parte. El pasillo era más ancho que las casas en las que había estado, pero no tanto como para que una entrada rápida desde una de las habitaciones pudiera provocar que chocara con él. A lo largo de las paredes había exhibiciones. Vio placas, trofeos, espadas, armaduras, pinturas, retratos, jarrones, estatuas de piedra y más mientras observaba el pasillo. Tenía que llegar hasta el final. Las últimas puertas en los extremos opuestos del pasillo eran el dormitorio principal y el estudio principal. Narcisa tenía su propia habitación, para sus propios usos, aunque, según Dobby, a veces compartía cama con Lucius. La habitación de Draco era la segunda a la derecha, justo al lado de la de su mamá. Quiso reírse disimuladamente, y lo hizo cuando Dobby se lo dijo, pero no podía soportar ese ruido ahora. En cierto modo, este pasillo era el más fácil de todos.
Había una alfombra que probablemente valía más de lo que estaba dispuesto a considerar, lo que le permitía evitar el ruido. Sin embargo, al mismo tiempo, la estrechez, comparada con la amplia escalera y las enormes habitaciones de la planta principal, podía convertirse rápidamente en un problema. Si alguien salía repentinamente de una habitación, tendría muy poco espacio para evitarlo. Si dos personas caminaban juntas, Abby tendría que pegarse a la pared para asegurarse de no bloquearlas. Con todos los objetos en los estantes a lo largo del pasillo, eso sería problemático. Abby cerró los ojos y respiró hondo otra vez, abriéndolos al terminar de exhalar. Había llegado el momento. El último obstáculo que debía superar para llegar a donde necesitaba estar. Avanzó con paso decidido, con cuidado y en silencio. Cada paso era lo más silencioso posible. Rodeó una armadura y se mantuvo pegado a la pared izquierda, alejándose solo para evitar objetos. Sentía que su cuerpo quería acelerar su ritmo cardíaco, la tensión nerviosa en todos sus músculos. Ninguna parte de él estaba realmente relajada. Sus sentidos estaban hiperactivos. Oh, cómo deseaba usar su varita. Dar vida a la armadura, animarla y endurecerla contra ataques mágicos con un solo movimiento. Cómo ansiaba retirar a Cudles y dejarla volar hacia adelante para explorarlo, quemando todo lo que se atreviera a moverse en la habitación. Deseaba poder desatar su magia, pero no podía. El sigilo era la clave, por mucho que deseara que no lo fuera. Abby ya había pasado las primeras habitaciones y se escabullía por la de Draco. Tuvo que contener una risita. En la puerta había un dragón verde y plateado excesivamente romántico. ¡Qué cliché! ¡Qué pomposos eran estos! Si Draco era algo, era un gusano. Estaba hecho para arrastrarse por el suelo y comer tierra mientras servía a los caprichos de los demás. Él y los de su calaña no eran más que carne de cañón para las filas del delirante señor oscuro. Abby salió de sus pensamientos por algo que lo preocupó y emocionó a partes iguales. Oyó una voz femenina que provenía de lo que Dobby le había dicho que era la habitación de Narcisa Malfoy. Harry decidió acelerar el paso. Quería llegar a la pared del fondo del pasillo lo antes posible. Si no era el momento oportuno, quería estar en posición para ver o escuchar lo que sucedía y estar lo más cerca posible para cuando el entorno fuera el adecuado para actuar. Al pasar el siguiente par de puertas fue cuando más oyó el murmullo. Debía de ser Narcisa Malfoy. La voz provenía de su habitación. Hablaba sola, aunque no pudo entender las palabras a través de la puerta casi cerrada. Detuvo sus movimientos y rápidamente debatió si intentar echar un vistazo a su habitación o no. Si había alguien más allí con ella, sería mejor que él lo supiera. La varita le picaba en las manos y la apuntó a la puerta, desde debajo de su capa, por si acaso llegaba el momento. Con un suspiro apagado, supo que permanecer oculto era mucho más importante. Se deslizó por el pasillo, atento a cualquier ruido. El corazón le latía con fuerza otra vez. Estaba en posición, al final del pasillo. Esto realmente iba a suceder. Harry se preparó mentalmente. Solo tenía que entrar en el estudio de Malfoy y esperar la oportunidad. Miró hacia la puerta y parpadeó al comprender. Había una puerta. Y la puerta estaba cerrada. Mierda. Menudo descuido. Dobby le había contado que la entrada al estudio no permitía la entrada a nadie sin permiso. Harry sabía que estaba protegida, igual que la antigua oficina de Arcturus, pero se le había olvidado que había una puerta de verdad. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? ¿Esperar a que alguien le abriera y luego colarse? ¿Y si Lucius se iba por la Red Flu, o si ni siquiera estaba allí? Harry se distrajo de su comprensible pánico cuando vio a alguien saliendo de la habitación de Narcisa. ¡Ay, Merlin! Quería gemir, quería apartar la vista, pero simplemente, no podía. Narcisa Malfoy había salido de su habitación y se había girado, caminando con paso decidido hacia Harry. Era como si fuera una modelo desfilando por la pasarela. Una modelo de lencería victoriana, claro está. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al contemplar la escena. Llevaba un negligé rosa, la tela base era transparente y realzaba su esbelta figura, más de lo que cualquier mujer decente permitiría ver a nadie más que a su marido. Una hilera de encaje con volantes caía desde los hombros y cubría su busto. Las flores acentuaban la belleza de la prenda y un lazo adornaba justo en medio de sus dos pechos. A cada paso que daba, él podía ver cómo la parte superior de sus pechos rebotaba. Estaban prácticamente desenfrenados. Harry tragó saliva con dificultad y no pudo evitar que sus ojos se deslizaran hacia abajo. La tela de seda caía del único lugar donde le quedaba ceñida al cuerpo, el pecho, y la parte inferior de la camisa se abombaba y rebotaba en la parte superior de sus caderas con sus movimientos, dejando ver fácilmente la piel de su firme vientre a través de la fina seda rosa.
La blusa apenas cubría la parte superior de sus muslos. Sus piernas, suaves y pálidas, estaban a la vista. Solo un toque de tela de sus bragas de seda transparente las ocultaba a pocos milímetros. Era fascinante ver cómo se movían esas largas piernas, y sus tacones altos lo acentuaban aún más. Harry apartó sus pensamientos de la bomba rubia que caminaba hacia él. No podía ser atrapado. No podía permitir que esto lo distrajera. Pero por Merlín, tenía que ser tan guapa. Esta era Narcisa Malfoy. Se suponía que era la madre de Draco. Fría, distante y una zorra poco atractiva. No, esto. Si había un momento para agradecer la tutela forzada y encubierta de Slughorn por no doblegarse a los caprichos de sus hormonas trastornadas por el sexo, era ahora. Harry se armó de valor y se concentró. Solo había un lugar al que Narcisa podía dirigirse. La observó mientras continuaba y controló su mirada lasciva, aunque eso no significaba que no la observara con lujuria. Era un adolescente y la mujer, en plena exhibición, parecía más de 20 que de 40. Llevaba el pelo recogido con una corona de seda blanca sobre su cabello rubio, manteniéndolo apartado del rostro, pero dejándolo caer a los lados, sobre los hombros y la espalda. Era como si se librara una guerra en su interior. Una parte de él estaba nerviosa de que alguien se acercara y tuviera que alejarse lo más posible para evitar que lo descubrieran. Mientras que otra parte, alimentada por pensamientos libidinosos, solo ansiaba acercarse, para tener una mejor vista. Repetía una y otra vez en su cabeza. Esta es la mamá de Draco. Esperaba que su cuerpo cooperara y no quisiera saber nada del lugar entre sus piernas donde Draco había nacido. ¿Sí? Eso funcionó. Imagina la cara pálida de Draco saliendo de ahí. Espera. ¿Por qué, en nombre de Merlín, se le ocurriría pensar en eso voluntariamente? Tenía que concentrarse, mantenerse enfocado y aprovechar al máximo su entrenamiento con Lucía. Podía mantener el control y no dejarse dominar por las hormonas. Harry retrocedió lentamente y apoyó la espalda contra la pared. Estaría a pocos metros de ella y su corazón no paraba de latir con fuerza. Por muy hábil que fuera su estrategia para mantenerse a salvo de sus impulsos lujuriosos, ella seguía siendo un magnífico ejemplo de feminidad. Narcisa llegó a la puerta y sacó su varita, quién sabe dónde, pues creía que no había suficiente tela para ocultar nada, y usó un hechizo silencioso para llamar a la puerta. Harry sonrió con suficiencia bajo su capa de invisibilidad. Una bruja sangre pura como ella no se mancharía las manos llamando como una mugle. Su mirada recorrió su cuerpo, la línea ininterrumpida de volantes de seda, la que cubría su busto y subía sobre sus hombros, descendía y se cerraba en círculo justo en la cima de su respingado trasero. Toda su espalda estaba al descubierto, su piel impecable a la vista. Se había girado 90 grados para mirar hacia la puerta y Harry la miraba en un ángulo de 45 grados desde atrás. Era un ángulo horrible. La línea de volantes cubría la parte delantera de sus pechos, pero dejaba todo el costado abierto, completamente a la vista de él. Sin embargo, bajó la mirada. Sin embargo, había poca tela cubriendo su entrepierna, en la parte delantera, y cubría menos su delicioso trasero, y era horrible y gloriosamente transparente. Tenía los ojos clavados en su trasero. No podía apartar la mirada. Nunca se le había ocurrido lo sexy que podía ser un culo. Con Fleur, le había masajeado el suyo mientras se besaban, pero la mayor parte de su atención se había centrado en su fascinación por su pecho bien desarrollado. Ahora que lo pensaba, no había dedicado tiempo a esa parte de su anatomía, ni a ninguna otra chica. Bueno, eso no es del todo cierto, ahora que lo pensaba. Se había fijado en el trasero de sus compañeros cuando estaban en escoba, un par de Hufflepuffy, sobre todo, el de Cho. ¿Eh? ¿Eso lo convirtió en un imbécil? Sus ojos se enfocaron nuevamente después de sus pensamientos errantes y se fijaron en la increíble forma del trasero bien formado de la madre de Draco. Sí. No tendría ningún problema si fuera un tipo que prioriza las cosas. Pero eso no era necesariamente cierto en su caso. No podía evitar admirar el lateral de su busto y nunca le había prestado tanta atención al trasero de Fleur como a sus fabulosos pechos. Harry se sacudió mentalmente. ¿Qué demonios estaba haciendo? Su mente se debatía entre ser un imbécil o un teta mientras se dejaba llevar por la madre de Draco. La madre de Draco, por Merlín. Un rincón de su mente susurró, dentro de sus pensamientos, que si esta no fuera la madre de Draco, habría sido como el mejor espectáculo gratuito de su vida, sin incluir la incomodidad de su tiempo con Lucía y Fleur o el hecho de que ella era parte Bella y eso podría no ser justo para las brujas de todo el mundo, ser comparada con una raza mágica conocida por su belleza sobrenatural. Definitivamente había algo mal con Harry, ahora lo sabía con certeza.
Allí estaba él, en medio de una operación que llevaría a la muerte de alguien, con toda seguridad, y él era un adolescente hormonal y la solución para eso era castigarse a sí mismo por ser hormonal en lugar de concentrarse. Este momento estaba durando demasiado, era demasiado surrealista. Abre la puerta, maldito ingrato, Lucius Malfoy. ¿Cómo demonios podía permitir que un ejemplar tan fino de feminidad se quedara en su puerta? Si había algo por lo que Harry podía estar completamente agradecido, era que, de alguna manera, asombrosamente, se mantuvo en silencio durante todo este esfuerzo, que ninguna parte de él se le escapara de la capa. Fue un maldito milagro. Su corazón estaba acelerado de nuevo y no quería ni siquiera pensar en cuánto de ello era excitación sexual y cuánto era que posiblemente, con suerte, estaba encontrando una forma de ingresar a donde estaba su objetivo final. Él no pensaría en ello. Definitivamente no, se concentraría en endurecerse para lo que necesitaba hacer y mantener su varita lista. ¡Ay, Merlín! Sus pensamientos lo traicionaban. Eran acertados, pero estaban llenos de todo tipo de insinuaciones sexuales. No podía evitarlo. Afortunadamente la puerta se abrió de par en par y una voz rompió el silencio. Pasa, cariño. Por muy cariñosa que fuera esa forma de referirse a su esposa, su tono desdeñoso y molesto no reflejaba ninguna de las dos cosas. Aunque Harry solo podía ver un ojo, lo vio brillar de ira y un ligero rubor en todo su cuerpo. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Harry estaba horrorizado, al darse cuenta de que no iba vestida así porque fuera cómoda. Su estómago amenazó con vomitar su contenido una vez más. Harry se llevó la mano libre a la boca y no pudo contener las arcadas involuntarias. No. Esto no. No quería verlos intentando hacer un mini Draco. Narcisa entró en la habitación, su apretado trasero rebotando de forma celestial, atrayendo la atención de Harry, su cuerpo incapaz de discernir si esto era algo maravilloso o terrible. Harry tragó saliva y esperó que fuera suficiente para no volver a vomitar. Tenía que tomar una decisión, y debía tomarla en un instante. ¿Debía entrar en la habitación, sí o no? Su corazón intentaba salirse de su pecho y podía sentir que se congelaba mientras la indecisión lo dominaba. Harry dio un pequeño y rápido paso adelante. No había llegado tan lejos para retroceder. Tan rápido como se atrevió a moverse, Harry entró en la habitación. La puerta no se había cerrado, si se había cerrado mientras él estaba en el umbral, no soportaba pensarlo. Harry miró a su alrededor y no le sorprendió lo grande que era la habitación, lo llena que estaba de exhibiciones de riqueza y muebles ornamentados. Harry vio, a través del siguiente par de puertas, a Lucius Malfoy. El hombre estaba sentado tras su escritorio, con una pluma en la mano y la cabeza hundida, concentrado en el pergamino que tenía delante. Ni siquiera se había dado cuenta de que su esposa se acercaba. No, caminar no era la palabra correcta. La mente de Harry rechazó esa idea por completo. Narcisa se acercaba al hombre. Sus pies caminaban en una línea perfecta, un tacón alto moviéndose delante del otro con movimientos practicados, sensuales y, de alguna manera, agresivos. Si Lucius hubiera alzado la vista, habría tenido que ignorar cruelmente la increíble vista que tenía ante sí. Merlín, la mujer no intentaba seducirlo, y a Harry ya le costaba bastante mantener en funcionamiento los componentes racionales de su cerebro. Los centros de placer y asco de su cerebro luchaban entre sí. Harry vio que solo tenía una opción. Si Lucius cerraba esas puertas, jamás entraría. Tenía que arriesgarse de nuevo y escabullirse hasta el rincón. Si existía un dios, rezaba para que fuera misericordioso y no tuviera que soportar las rabietas de los padres de Draco. Harry nunca pudo entender cómo Lucius no se molestó en levantar la vista del periódico cuando su esposa acababa de entrar en la habitación. Qué humillante sería eso para Narcisa. Iba elegante, como una prostituta victoriana, haciendo todo lo posible por seducir a su marido, y él ni siquiera tuvo el respeto de saludar a la mujer cuando entró en su oficina. ¡Qué capullo! Sin embargo, Harry se alegró de que hubiera ocurrido así. Como Narcisa no lo miraba, estaba concentrada en su esposo, y Lucius no alzaba la vista, ninguno de los dos tenía la menor posibilidad de detectarlo. Si Lucius notaba algo, con el rabillo del ojo, su esposa sería la fuente obvia, no el indetectable, por arte de magia, chico que está a punto de asesinarte. Toda esta secuencia había sido un golpe de suerte increíble. Si ella no hubiera entrado aquí, Harry se habría quedado en ese pasillo mucho tiempo. Quizá ni siquiera hubiera tenido la oportunidad, con el hombre encerrado en su oficina. Narcisa se aclaró la garganta y Harry sonrió con suficiencia. Ahora estaba en el rincón del fondo de la habitación. A menos que Lucius necesitara algo de la estantería que tenía detrás, no le importaría quedarse donde estaba.
Con lo que tenía delante, a Harry no se le ocurría ni una sola razón por la que preferiría un libro viejo y polvoriento a la demasiado atractiva madre de Draco. ¿Qué puedo hacer por ti, cariño? Preguntó con tono arrogante y sin siquiera levantar la vista. El hombre merecía ser asesinado por principios por seguir ignorando a la belleza rubia que tenía delante. Ya he tenido suficiente, esposo. Si Harry fuera su esposo, las ácidas palabras lo habrían sobresaltado. La respuesta de Lucius fue un único gesto de desdén con su mano libre, mientras que con la otra usaba la pluma para garabatear cosas en el pergamino del que aún no había quitado los ojos de encima. Ella no lo aceptaba. Narcisa se inclinó sobre el escritorio y lo golpeó con las palmas. El movimiento sobresaltó a Harry. Lucius Malfoy levantó la vista ahora, sus ojos observando su apariencia, debió haber notado la furia en el rostro de su esposa, al ser tan completamente descartada, y si él fuera un hombre que tuviera algún interés en las mujeres, notaría cómo la solitaria línea de seda que había mantenido sus pechos cubiertos no lo hacía ahora. A Harry se le cortó la respiración. La tela que cubría su pecho se había deslizado por debajo, y lo único que impedía que quedaran completamente desnudos era la seda transparente de un suave color rosa. Te he dejado dirigir esta familia. Te he dado plena autonomía e incluso, para mi gran vergüenza, te he dejado llenar la cabeza de nuestro hijo con la supuesta superioridad del apellido Malfoy. Has ignorado mi consejo, has preparado el terreno para nuestra ruina, gruñó, agitando el pecho. Harry hizo lo que pudo, aunque solo fuera un pequeño esfuerzo, pero, por mucho que quisiera resistirse, ese gruñido y esos pezones rosados y perfectos en esos pechos pálidos atrajeron toda su atención. Debería estar planeando, debería estar preparado para cualquier cosa, pero no podía. Su cuerpo lo traicionaba, tenía que mirar fijamente a la hechicera rubia frente a él. Qué extraño, no te oí quejarte cuando aumenté nuestra riqueza a cotas insospechadas. No oí ninguna queja cuando pagué tus viajes, tus joyas y toda clase de frivolidades. De hecho, no te oí decir nada en contra de nuestro hijo cuando regresó de Hogwarts como uno de los mejores estudiantes. Harry no podía comprender cómo el hombre bajó la mirada y volvió a concentrarse en su trabajo cuando ella estaba frente a él. Harry observó con asombro cómo Narcisa cambiaba de táctica con tanta facilidad. Se levantó, se arregló la blusa y luego se sentó en la silla a su derecha, cruzando las piernas desnudas con muchísima elegancia. ¿En serio? Preguntó con una voz engañosamente tranquila. ¿No recuerdas que dije que usar el soborno era una opción a corto plazo para obtener poder político? ¿Que cultivar aliados o conseguir material de chantaje duradero sería mejor a largo plazo? Se llevó un dedo a la parte superior del pecho y luego comenzó a recorrerlo, trazando las líneas de su busto. Si los movimientos pretendían provocar la ira de un hombre heterosexual, estaba funcionando, pero no con la persona que creía que era la única en la habitación. ¿No recuerdas que dije que tus sobornos están destruyendo nuestra liquidez y que, si seguías así, podríamos tener serios problemas? Era tan evidente que sus palabras, en voz baja, estaban cargadas de veneno. Harry no estaba concentrado en Lucius, ¿por qué lo estaría? Sin embargo, en cuanto la mano del hombre golpeó el escritorio, Harry desvió la mirada hacia él. ¿Quién sabe qué haría un hombre tan volátil? Era evidente que el hombre estaba furioso. Tenía la cara roja y parecía furioso. ¿Y qué quieres que haga ahora? Estamos donde estamos. Solo puedo hacer lo mismo que ya estoy haciendo. Trabajar para arreglar este desastre, para que el apellido Malfoy siga siendo fuerte y prominente. Gruñó. A pesar de su enfado, ella insistió. ¿Cuántas demandas nos esperan? ¿Cuántas se alinean ahora que Fudge ha sido destituido y no puede protegerte? Narcisa había dejado de acariciarse el cuerpo. A Harry le parecía que había renunciado a seducir a su marido. Era la perfección de la compostura, sentada con una postura perfecta y su rostro inexpresivo. Solo sus palabras delataban algo, llenas de preocupación y diversión a partes iguales. No lo sé, Harry podía oír cuánto le disgustaba admitirlo. Me reuniré con nuestros representantes mañana y estoy intentando prepararme ahora, añadió Lucius casi en voz baja. ¿Ya le enviaste una carta a tu hijo para informarle de nuestra situación? Preguntó Narcisa sin piedad ni preocupación por su propia situación. Al no obtener respuesta inmediata, insistió. Con las puntuaciones del chico Potter en la IGU, y no son inventadas, lo he comprobado, más le vale aprender que la única forma de competir con él ahora es con poder económico y político, dos áreas en las que tu hijo no tiene ninguna habilidad natural. A Harry le impactaron sus palabras, su distanciamiento de Draco y sus palabras casi elogiosas sobre sus habilidades. Le sorprendieron. Ya envié otra carta. Con Quirrell uniéndose abiertamente a él, no podemos permitirnos que Draco lo antagonice.
Harry no pudo verle la cara esta vez, pero imaginó que esas palabras serían difíciles de aceptar. Sí, el nuevo regente Black tendrá a la casa Malfoy completamente doblegada. No te preguntaré si piensas pedirle ayuda, pero ¿piensas humillarte ante Quirrell y al menos pedirle lubricante? La naturalidad con la que pronunció esas palabras dejó a Harry boquiabierto. No tenía ni idea de cómo había sido su matrimonio, pero si esta conversación indicaba algo, era solo una unión política sin amor, tal vez incluso una unión llena de desprecio. Lucius tenía una mueca de desprecio en el rostro mientras miraba fijamente a su esposa. «Viniste aquí vestida», dijo con desdén, «como una prostituta descarada para ofrecer tu cuerpo a alguien en lugar de que nos demanden». No había amabilidad en sus palabras. Narcisa se levantó, con la barbilla en alto, irguiéndose en toda su altura, y soltó una risa tintineante. «No, querido esposo. Soy negra. Habrá causa para la disolución de nuestro matrimonio y la pediré». Dejó que las palabras calaran hondo antes de darse la vuelta para salir de la habitación. Tras unos pasos, justo cuando salía de la oficina interior, se detuvo y se dio la vuelta. Y vaya si se veía tan atractiva. Con el trasero al descubierto, el torso girado para mostrar claramente su pecho y su cuerpo firme. «Pensé que te interesaría follar con alguien una última vez. Ambos sabemos que estás a punto de ser follada a lo bestia por todos tus antiguos socios». Con esa despedida, salió de la habitación, cerrando la puerta que daba al pasillo. Harry observó su trasero meneándose durante todo el camino. Quizá no fuera el único. Harry cerró la boca y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora sabía que Narcisa iba a solicitar volver a ser una negra. Pero, lo más importante, Lucius tenía la boca abierta y estaba completamente solo, completamente ajeno a su entorno. Harry sabía que esta era su oportunidad. Narcisa no podía regresar, aunque no lo haría, con la puerta cerrada, a menos que Lucius lo permitiera. El hombre era vulnerable en su santuario interior y él no tenía ni idea. La sonrisa de Harry se volvió salvaje. Había estado muy nervioso por esto. Matar a Lucius sería deliberado y a sangre fría. Era algo con lo que había luchado. Su mente había batallado toda la semana. ¿Era solo otro Riddle en entrenamiento? ¿Matar a sus enemigos así era moralmente incorrecto? ¿Qué pensarían sus padres? Desde que urdió el plan, le había costado decidir si podría llevar a cabo la acción final. No esperaba que Narcisa estuviera allí justo antes de que él la consumara, y de ninguna manera había fantaseado con que la mujer estuviera vestida así. Pero le salió bien. Se había dicho a sí mismo que simplemente lo haría y asumiría las consecuencias después. Su mente estaba tan absorta en el cuerpo de la madre de Draco que no había tenido tiempo de preocuparse. Ahora, con la oportunidad perfecta, puso en marcha las últimas partes de su plan. Volvió a guardar su varita en la funda, no la usaría ahora. Se calmó y se concentró. Intención, fuerza de voluntad, creatividad y poder. Los activó todos en conjunto y un silencioso hechizo de petrificación sin varita escapó de su mano, dejando a Lucius completamente desprevenido. Harry había visto el bastón del hombre apoyado contra el escritorio junto a él. Sin su varita, estaba indefenso, aunque no podía hacer nada con ella estando petrificado. Harry dio un paso adelante y tuvo cuidado de permanecer bajo la capa. De su mochila, sacó las barras de dulce mugle que había recogido horas antes. Con un gesto de la mano, el dulce se licuó y empezó a salir de su capa en un chorro marrón. Había sido el momento perfecto. Lucius tenía la mandíbula baja y la boca abierta. Harry controló con cuidado el dulce y lo metió en la boca del hombre. Onza tras onza entró en su boca y Harry continuó, visualizándolo bajando por su garganta, a través de su tráquea y entrando en cada bronquio. Había demasiado. Ya no podía forzar la entrada del dulce de azúcar licuado, no sin reventarle los pulmones. Harry mantuvo el control de su magia y la desvió, permitiendo que el dulce se enfriara y bloqueara permanentemente las vías respiratorias de Malfoy. Podía oír a Lucius atragantándose, intentando respirar, pero era inútil. Se estaba ahogando en dulce de azúcar. Iba a ahogarse en dulce de azúcar. Harry no quería mirar, no quería que la imagen de los últimos momentos del hombre asfixiado se le quedara grabada en la memoria. Solo había una salida. Por la Red Flue. Dobby le dijo que estaba abierta y Harry había comprobado que podría salir por la Red Flue desde una chimenea con la capa puesta. No tenía ni idea de cómo funcionaba, pero no iba a quejarse. Harry esperó y contó regresivamente. Se preguntó si debía decir algo, una última provocación. Sus pensamientos se debatían entre la mujer casi desnuda que acababa de salir de la habitación y tratar de no pensar en el hecho de que estaba asesinando a alguien. Al final, guardó silencio. No quería arriesgarse a que alguien lo oyera.
Hasta el momento, si existía algún tipo de magia de grabación, solo se veía un dulce de azúcar apareciendo de la nada y a Lucius ahogándose. No habría ninguna pista de que Harry Potter lo hubiera planeado. En un minuto, el hombre estaría inconsciente y en pocos minutos, muerto. Contó hasta 60, 20 repeticiones de 1, 2, 3, y luego se dirigió a la Red Flu. Se metió en el fuego y pensó en su destino, el caldero chorreante, todo con un último pensamiento en la cabeza. Si Lucius Malfoy se hubiera acostado con su esposa, una última vez, todavía estaría respirando.